El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, primer martes de Adviento, 30 de noviembre del 2021. Las lecturas de hoy están tomadas de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 18. El Salmo 19, entre paréntesis 18 versículos del 2 al 5. El Evangelio está en Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Hoy día conmemoramos la festividad de San Andrés Apóstol. El tema de hoy, la fe nace de escuchar la palabra de Dios. Queridos amigos de la palabra de Dios, ¿cómo están hoy martes 1 de Adviento? Hoy celebramos esta festividad del apóstol San Andrés, hermano del famoso San Pedro. Por eso se ha interrumpido hoy la lectura del libro de Isaías, que haremos casi todos los días hasta diciembre 16, más o menos, de acuerdo a las interrupciones de las fiestas o festividades programadas. Sin embargo, con esta lectura de hoy estamos privilegiados. La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 10 versículos del 9 al 18. Hermanos, si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que crea en Él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. Pero no todos han prestado oídos al Evangelio. Pues Isaías afirma, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje que se escucha y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Pero digo yo, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los confines del orbe sus palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amigos, este texto me encanta. Los versículos 9 y 10 son usados por los hermanos evangélicos para que los repitan de corazón la persona que decide entregar su corazón a Jesús y volverse un creyente. El versículo 9 dice, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, pero mejor retrocedamos un versículo, al versículo 8. Dice, que la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Eso está en Deuteronomio 30:14. Pues bien, dice Pablo, esta es la palabra de fe que nosotros anunciamos. Escuchen bien de nuevo. Esta es la palabra de fe que anunciamos. Y recuerden lo que decía en Deuteronomio, que esa palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Qué poderosa afirmación la de Pablo. Esta es la palabra de fe. Y si añadimos esto al versículo 8,
Leemos que la palabra de fe está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¡Wow! Entonces, ahora tiene más sentido el versículo 9, porque Pablo nos está presentando las dos dimensiones de la fe, la boca y el corazón. Por eso, cuando queremos recibir a Cristo, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer con el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos y será salvo. La boca confiesa, el corazón cree. Los sinónimos de confesar son manifestar, declarar, reconocer, abrir el corazón, descubrir y denunciar. ¡Qué interesante! Si lo ponemos en el versículo anterior, resultaría así. Si abrimos nuestro corazón con nuestra boca, que Jesús es el Señor, alcanzaremos justicia. ¡Qué hermoso! Por otra parte, los sinónimos de creer son esperar, pensar, juzgar, conjeturar, entender, opinar, estimar, deducir. Imaginar y creer. Pongamos esto en el versículo 9 también. Y entendemos con el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. ¡Aleluya! Ahora fíjense, con el corazón se cree, o sea, se entiende, para alcanzar justicia. Con la boca se confiesa, o se abre el corazón para obtener la salvación. Si aún no has hecho esta confesión de fe, te pido que lo hagas ahora mismo o después de que escuches este audio. Repite con el corazón los versículos 9 y 10 y vas a ver la bendición, la sorpresa que recibirás de Dios una vez que hagas esta confesión. Porque dice en Isaías 28:16, el que cree en Él no quedará confundido. Y en Joel 3:5, el que invoque el nombre del Señor se salvará. Ya Pablo decía, porque Dios colma de bienes a quienes lo invocan. Entonces Pablo se pregunta, y les pido que tomen nota de la secuencia en que se presentan los verbos. ¿Cómo invocarlo sin creer en Él? O sea, en Jesús. ¿Y cómo creer en Jesús sin haber oído de Él? ¿Y cómo haber oído sin que le hayan predicado? ¿Y quiénes predicarán si no se les envía? Allí Pablo inserta el Salmo 52:7. ¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias! Pero no todos aceptan el Evangelio. Dice en Isaías 53:1, ¿quién creyó en nuestra predicación? Miren, por ejemplo, yo envío los audios y videos de mi prédica diaria a muchas personas, pero cuando dejé de enviarlos hace una semana y durante una semana, solo unos cuantos se contactaron conmigo para preguntarme qué había pasado. ¿Ves? Pablo tenía razón al decir, pero no todos aceptan el Evangelio. O mejor dicho, no todos presionan el botón del audio para poder escucharlo. En el versículo 17 Pablo afirma, de esta primera lectura obviamente, la fe, por lo tanto, nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. O sea, la palabra de fe. En Hebreos 11:1 dice, la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. ¿Comprendes? La fe es el fundamento de lo que tú esperas recibir y pides mañana, tarde y noche tocando a la puerta del cielo a Dios. La fe es la prueba de lo que no puedes ver todavía en la sanidad de tu cuerpo o lo que esperas recibir, de repente un aumento de sueldo o un puesto en algún centro de trabajo o de repente
no sé, lo que tú estés esperando recibir y que todavía no se ve. La fe es eso, que tú afirmas que ya lo ves y que ya lo has recibido. Y como dice Filipenses 4, del 4 al 7, agradeciendo. O sea, presenta tu petición en oración, súplica y acción de gracias, es decir, agradece como si ya hubieras recibido la sanidad o eso que estás pidiendo. ¿Quieres recibir de Dios lo que pides con tanto ardor? Primero necesitas tener fe. Hebreos 11:6 dice, ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Él es necesario creer que existe y que siempre recompensa a los que lo buscan. Y para tener una fe inquebrantable es necesario alimentarse de la palabra diariamente, según lo que dice Romanos 10:17, que la fe crece o nace de la prédica. Dedica pues un par de horas al día a estudiar la palabra de Dios y verás cómo Dios te responde cuando lo invocas. La lectura de hoy termina citando el Salmo 19:5. Por toda la tierra se extiende su voz y sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Por lo tanto, queridos, no hay excusa para decir que el mensaje no llegó a mi barrio, no llegó a mi distrito, no llegó a mi provincia o lo que sea. ¿Verdad? Muy bien, oremos entonces con el Salmo 19, justamente. El responsorial es: a toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Respondemos: a toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Respondemos: a toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El llamado de Andrés es impactante, y de los demás también, ¿verdad? ¿Te imaginas a dos pescadores, Andrés y Pedro, echando sus redes al mar, en el mar de Galilea, que significa círculo de naciones, para sacar los pescados para comer o ponerlos a la venta? Era su trabajo diario. Era su sustento diario. Y de pronto Jesús les dice: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Un momentito, Jesús, yo le hubiera dicho. ¿Y quién me dará el sustento diario? Esa sería mi primera pregunta. Luego, mi segunda pregunta: ¿cuánto tiempo me necesitarás, Jesús? Pues yo tengo mis propias metas, ¿no? Bueno, pero ellos no. Ellos dejaron todo y lo siguieron. Jesús sigue caminando y ve a Juan y a Santiago, haciendo lo mismo, pero junto a su padre. Al oír el llamado, también ellos dejaron todo y también a su padre, y lo siguieron sin chistar. ¡Qué ejemplo de humildad al llamado de Cristo!
Oremos. Señor, aumenta mi fe. Concédeme humildad para seguirte sin estar pensando quién y cómo me darán el sustento diario. Amén. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.